buscar para tener alguna respuesta, si es que existe, si es que existe. Entonces, en la práctica profesional va a ser muy común que ustedes recurran a los metaanálisis, ¿ok? Obviamente ya saben ustedes, por lo que hemos ido avanzando en las prácticas, que aunque diga metaanálisis, siempre hay que analizar con cuidadosamente la metodología, porque muchos metaanálisis se hacen sobre la base de estudios observacionales que no responden preguntas terapéuticas, ¿ok? Muy relevante, ¿sí? ¿Qué es un metaanálisis? Es un método para combinar resultados de varios estudios, ¿ok? Que tengan la misma medición de por tal manera que se pueda tener un valor de P global, una especie de resumen de los varios estudios que han sido seleccionados, ¿no? Se acuñó por primera vez en este artículo del año 77 de Smith, se acuña por primera vez el término metaanálisis, ¿no? Este es un poco el abstract de esa publicación de aquel año, ¿no? Y es en esta Journal de Psicología Americana que hacen un estudio de ese tipo, ¿no? Luego, este término acuñado en el 76 por Jean Glass, ¿no? Meta es después de o a través de, y análisis, descripción e interpretación. Es a través del análisis o ir más allá del análisis, ¿no? Hacia el año 80 se inició su uso por las ciencias médicas ya de manera estandarizada, a través de las revistas científicas Lancet, New England Journal of Medicine, el Annal of Internal Medicine de Estados Unidos. Entonces, podemos ir considerando ciertas definiciones. En primer lugar, todo análisis estadístico de una gran colección de resultados de la literatura individual con el propósito de integrar los resultados. Es lo que decía Galás. ¿Qué más podemos decir? Jenisek, hacia el año 89, ya casi 10 años después, dice, la evaluación cuantitativa y cualitativa, la síntesis y la integración estructurada de la información médica procedente en forma de resultados de diferentes fuentes de información o de estudios independientes de un mismo tema. Estas son definiciones que han sido acuñadas en ese tiempo. Hacia el año 77 habían estudios con pequeñas muestras, diseños estructurados, pero no había de significancia estadística. Hacia el año 2011 había un elevado número de publicaciones a diferencia del anterior, pero con dudosa significancia. Y esto fue empujando un poco hacia los cambios que venían luego. Hacia esta época, en el año 2011, los artículos con el mismo objetivo tienen resultados discordantes. Entonces había que buscar una forma, ¿no?, de encontrar un consenso de estos resultados discordantes en relación a un mismo objetivo. Había dudosa metodología, por eso es muy relevante siempre apuntar este punto, favorecidos por la industria farmacéutica y de universidades. Ahí había un sesgo, ¿ok? Había un interés, lo que se llaman los conflictos de intereses, los cuales muchas veces buscan favorecer una hipótesis de tal manera de que se enmascaran estos procedimientos metodológicos. Además que el idioma inglés también mayormente, aunque empezaron a aparecer muchos en idioma chino, ¿no? El logo de la colaboración Cochrane, si ustedes han podido revisar la Cochrane Library, que es la biblioteca Cochrane, que es una base de datos muy importante con estudios de un buen nivel de evidencia, ustedes van a ver que el logo de la biblioteca Cochrane es este, y si recuerdan un poquito lo que hemos visto esta semana ya con algunos grupos, este es un forest plot, es un diagrama del bosque, ¿ven? Esta es la línea media, el rombo, los diferentes estudios, ¿no? Entonces, eh, el efecto de la administración de un curso de tratamiento barato de corticoides, esto es una publicación que se hizo en esa época, y entre el año 72 y 81 se publicaron 7 ensayos, ¿no? Dos detectaron beneficios y 5 no. Entonces esa idea de este tratamiento no prosperó. Pero hacia el año 89 se publicó la primera revisión sistematizada. Esto es ya con tal como lo hemos estado viendo en la práctica, con una serie de pasos a seguir, ¿no? Con un metaanálisis de los 7 ensayos y el resultado, a través de esta metodología, mostró que los corticosteroides reducen entre un 30 y un 50% el riesgo de morir de recién nacidos a causa de las complicaciones derivadas de la inmadurez fetal, cosa que estudios previos no habían podido determinar.
Dado que no se publicó ninguna revisión sistemática de estos ensayos que comentamos hasta el año 89, la mayoría de obstetras no conocía que el tratamiento era tan efectivo. Como resultado, decenas de miles de recién nacidos prematuros posiblemente padecieron y murieron innecesariamente. Esto nos da una idea del gran impacto que tienen este tipo de publicaciones. Fíjense, si nosotros siguiéramos en la era anterior, podríamos interpretar de manera muy subjetiva los resultados de los estudios. Sin embargo, cuando aplicamos una metodología objetiva, podemos ver que sí, efectivamente sí hay resultados que son bastante buenos, ¿no? Hay un número creciente de publicaciones en los últimos años. Hay métodos tradicionales de revisión de temas que han perdido su capacidad de obtener conclusiones objetivas, ¿no? Porque simple y llanamente se hacen de manera arbitraria, ¿no? Datos obtenidos de estudios originales, particularmente útil cuando los estudios originales son muy pequeños para generar conclusiones. Tradicionalmente para combinar ensayos clínicos controlados, ¿sí? Y para desarrollar estrategias cuantitativas de investigación, los llamados ensayos clínicos crossover, o también usados en estudios observacionales y resultados de pacientes individuales, aunque con mayor riesgo de sesgo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la realización de un metaanálisis? Vamos viendo este punto, ¿no? En primer lugar, comprobar la hipótesis relacionada con el efecto de la intervención bajo análisis. En segundo lugar, aumentar la precisión de los estimadores del efecto de la intervención bajo análisis. Y en tercer lugar, evaluar la consistencia entre ensayos clínicos de similares intervenciones y generar un estimador de efecto más eficiente, a manera de conclusión. ¿Qué? ¿Qué más podemos decir entre otros objetivos de la realización de un metaanálisis? Que permite evaluar la consistencia entre los ensayos clínicos de diferentes intervenciones realizadas con un mismo objetivo y generar un estimador del efecto de esos cuidados. Además, podemos decir que permite identificar con mayor precisión subgrupos de pacientes con mayor probabilidad de verse afectados por la intervención. También calcular los requerimientos de tamaño muestral, por ejemplo, de los futuros ensayos clínicos. Y este es un punto importante. Recuerden ustedes que nosotros cuando comentamos acerca de cómo estimar un tamaño de muestra, había un aspecto que era el tamaño del efecto. El tamaño del efecto, recuerdan, la significancia estadística y el poder estadístico del estudio son los elementos bases para estimar un tamaño muestral. Y este tamaño del efecto se obtiene idealmente a través de metaanálisis. Entonces, los resultados de estos metaanálisis nos servirán como base para poder estimar tamaños muestrales, ¿no? En futuros estudios. ¿Cuáles son los requerimientos que tenemos para una buena agrupación cuantitativa de los resultados? En primer lugar, tenemos que tener similitud de tratamientos o intervenciones. Punto uno. Como dicen, no podemos mezclar nosotros papas con camotes, ¿correcto? Debemos tener de alguna manera alguna metodología similar. Vamos a poner un ejemplo. Yo no puedo combinar un estudio que se ha hecho con radiografía con uno que se ha hecho con una fotografía convencional tomada con un celular con un scan facial de 3D. Son tres formas diferentes de medir una variable, pero a la hora de yo poder analizar estos estudios no puedo obtener un consenso porque han sido medidos de forma diferente. Entonces debe haber una similitud de tratamiento o intervenciones, debe haber similitud de los pacientes o participantes del estudio también, y similitud en variable de resultados estudiadas. Estos aspectos son fundamentales para poder estimar lo que nosotros vamos a llamar el grado de heterogeneidad. Entonces, ya sabemos que hay muchos estudios, no podemos leerlos todos, necesitamos tener una especie de consenso de los mismos para poder aplicarlo en nuestros pacientes, para lo cual vamos a aplicar una metodología. Por eso llamamos a estos estudios de revisión sistemática. El metaanálisis es una revisión sistemática cuantitativa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a compilar los estudios, ¿no? Para lo cual aplicamos una metodología y luego de haber hecho eso tenemos que analizar si esos estudios que inicialmente los revisamos de forma cualitativa son lo suficientemente similares en base a estos parámetros mencionados, de tal manera que podamos obtener un resultado final común, ¿no?
¿Qué beneficios nos da los metaanálisis? Bueno, acá podemos ver nosotros. Hay reducción de apreciaciones subjetivas. El problema anterior era que nosotros hacíamos de alguna forma un consenso de las publicaciones en base a una perspectiva personal muy subjetiva. Entonces, aplicar un método para seleccionar los artículos y para medirlos reduce esta apreciación subjetiva en revisiones narrativas. Además, a ver, por favor, ¿qué pasó? A ver, por favor, si pueden apagar ese micrófono. Ya, gracias. Ok. ¿Aumenta la capacidad, aumenta la potencia estadística? Sí. ¿Aumenta la capacidad de estimación precisa del efecto? Porque da intervalos de confianza más estrechos, permiten valorar discrepancias y controversias entre diferentes estudios y además mejoran la validez externa porque se pueden aplicar, se pueden generalizar resultados. ¿Qué limitaciones tiene el metaanálisis? Esto es importante mencionar. Tenemos que la validez dependiente va a ser de la calidad de revisión sistemática, o sea, hay etapas por seguir. Y esto tiene que ver mucho con el sesgo de selección, que tiene que ver ahora con la selección de los artículos de acuerdo a una pregunta de investigación, tal como lo hemos comentado en las prácticas que ya iniciamos. Lo mismo con el sesgo de publicación, que tiene que ver con las fechas de publicación, ¿no? En las revistas científicas. Además, como limitación puede haber una difícil interpretación en caso de heterogeneidad. Y aquí hay un punto clave, porque cuando la heterogeneidad es elevada, se decide no proceder a hacer un metaanálisis. Entonces el análisis solo queda en el nivel de la revisión sistemática, nada más. Es importante mencionarlo, ¿no? Es como decir esta broma aquí, ¿no? Que dice, ya consiguió el ratón, ahora cómo lo usamos, ¿no? Hay que saber cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Metodologías para realizar un metaanálisis. Bueno, aquí hay una secuencia que podemos nosotros mencionar, perdón, paso a paso, ¿no? En primer lugar, tenemos establecimiento de hipótesis, cuantificación de los efectos, búsqueda bibliográfica, ¿eh? Establecimiento de hipótesis, la llamada pregunta de investigación, cuantificación de los efectos, una búsqueda en la literatura, localización de los estudios a través del fluxograma, que ya ustedes han visto en algunos artículos, establecer los criterios de inclusión y exclusión, luego hacer una evaluación de calidad de los estudios, sea cualitativa y cuantitativa, análisis de heterogeneidad, combinación de resultados, identificación de los sesgos respectivos y un análisis de sensibilidad. Todos estos son los pasos a seguir en la construcción de metaanálisis. Acá lo tenemos de manera gráfica. En primer lugar, la formulación de los objetivos. Ya hemos dicho la pregunta de investigación o la pregunta PICOT, ¿no? Luego la búsqueda bibliográfica, considerando los criterios de inclusión-exclusión y considerando la valoración de calidad de estudios. Pero acá hay un punto fundamental y crítico a mi consideración es que estos estudios respondan a la pregunta. Se hace la recopilación de datos, se hace un análisis de heterogeneidad. Otro paso importante. Hasta acá nosotros podemos hacer una revisión sistematizada tradicional. Esto es una valoración cualitativa. Pero cuando queremos pasar a la valoración cuantitativa, el análisis de heterogeneidad es fundamental, de tal manera que podamos combinar los efectos a través de una representación gráfica y a través de una medida de la heterogeneidad que es el I cuadrado. Lo vamos a ver. Se hace un análisis de sensibilidad, se hace una identificación del sesgo de publicación y luego se sacan conclusiones y recomendaciones. Este es un fluxograma básico de un metaanálisis. Entonces, paso a paso. Primero, hemos mencionado el establecimiento de la hipótesis, ya que lo podemos ver. Preguntas destinadas a revisión sistemática. Yo le llamo pregunta de investigación, en realidad. Si quieren, le llaman objetivo, es lo mismo. Si quieren, le llaman hipótesis, es lo mismo. Cuando uno desarrolla un proyecto de investigación, vemos que estas tres cosas que hemos mencionado tienen una correlación directa. ¿Sí? Tanto, ojo, tanto
la pregunta de investigación como el objetivo o como la hipótesis, ¿no? En esta pregunta podemos ver tipo de sujeto, situación a estudiar, intervención o factor de estudio, tipo de control utilizado para la comparación, ¿no? Y resultado de efecto considerar. Esto lo establece bien la pregunta. Formular objetivos a partir de la hipótesis, bueno, es lo mismo. Delimitar especificaciones sobre recolección de datos. Esto es lo que planteamos en una primera etapa. Luego vamos a ver la cuantificación de los efectos. ¿Ok? Esto depende del tipo de respuesta y diseño de los estudios primarios, ¿correcto? De ahí la importancia de seleccionarlos correctamente en base a la pregunta de investigación. Puede haber un tipo de respuesta binaria continua y puede ser un tipo de estudio experimental observacional. A estas alturas del curso ya sabemos diferenciar claramente qué es un estudio experimental y qué es un estudio observacional. Sabemos sus virtudes, sabemos sus alcances, sabemos sus limitaciones también. Entonces, esos estudios deben ser seleccionados en base a la pregunta previamente establecida, ¿correcto? Tenemos respuestas binarias, por ejemplo, muerte, sobrevivencia, enfermos sanos, tasas de riesgos, el OR, que es el odds ratio, diferencia de riesgos, o respuestas continuas, tensión arterial, nivel de colesterol, la diferencia entre medias de los grupos, o la misma escala, o la diferencia estandarizada de media cuando hay diferentes escalas. Luego de haber hecho eso, pasamos a las bases de datos utilizando las famosas palabras clave. Entonces hacemos la búsqueda bibliográfica. Interés e información referente a características de los estudios, calidad metodológica, resultados. Las características de los estudios tienen que ver con el diseño, muestra, medidas de resultados, seguimiento, y los resultados tienen que ver con medidas de efecto, intervalos de confianza, significancia estadística. Todos estos aspectos permiten establecer las características de los estudios a seleccionar. Pero repito, debe haber, al margen de la calidad metodológica, debe haber una correlación en base a los objetivos planteados. Localización de los estudios, para eso tenemos diversas fuentes de información. Esto se presenta de manera general, como ustedes ven ahí. Hay informales, que son libros, revisiones, contactos con expertos, congresos. Informales en cierta forma porque este tipo de información que tenemos hacia la izquierda en la pantalla es información que no pasa por una revisión de pares. Entonces no hay un control de calidad, digamos. Entonces es una información que se publica y que a criterio de un autor. Fuentes de información primarias, que son revistas conocidas relacionadas, revisiones, hacen estas primarias sí pasan normalmente por un control de calidad, por una revisión de pares, y lo que hacen es que proveen toda la información relacionada con la metodología usada en un estudio. Y luego también las secundarias, ¿no? Que son bases de datos automatizadas, no incluyen literatura gris, ¿no? Que no está al alcance. Diferentes fuentes, nosotros básicamente lo que hacemos es ir directamente hacia las bases de datos donde encontramos los artículos originales que muestran en detalle todo lo que se hizo en la investigación. Luego empezamos a aplicar filtros. Una vez que tenemos un pool de artículos seleccionados en base a la pregunta de investigación, a las hipótesis planteadas o objetivos, y utilizando las palabras clave en base a las variables que están planteadas en la pregunta de investigación, una vez que seleccionamos ese pool, tenemos que empezar a filtrar y tenemos que para eso aplicar criterios de inclusión y de exclusión. Así tenemos un diseño muestral. Es una determinante de la utilidad y validez científica de los estudios, ¿no? ¿Cómo se ha obtenido esta muestra? ¿Cómo los pacientes han sido incorporados en el estudio? Es muy relevante. Determinante en la validez del metaanálisis, el riesgo de sesgo de selección. Muy importante, la selección hecha por varios evaluadores de forma ciego enmascarada es otro aspecto importante. Normalmente en estos estudios se consideran al menos tres. Significa que hay dos que evalúan y un tercer que puede ser dirimente, ¿no? Evaluación de la calidad de estudios. Hay diferentes escalas, ya lo hemos mencionado. Tenemos la escala GRADE, por ejemplo, que es una manera de poder medir, evaluar calidad de los resultados. Generalmente lo que se evalúa son los siguientes conceptos que ustedes pueden ver aquí. Tamaño muestral mínimo, duración de seguimiento más breve admitida, asignación aleatoria, doble ciego cuando sea necesario y el correcto análisis
estadístico. ¿Sí? Bueno, en relación al análisis de heterogeneidad, ya hemos mencionado la relevancia e importancia que tiene que el análisis de heterogeneidad se lleva a cabo para poder ver si es que estos estudios tienen algo en común para ser considerados. Varios métodos estadísticos hay, la prueba de Q, el gráfico de Galbraith y el gráfico de Labe. En general se basan en la hipótesis de heterogeneidad nula, al igual que otros estudios, ¿no? Pero podemos usar cualquiera de ellos y de tal manera que se determine el i cuadrado. El i cuadrado es un valor que se ubica normalmente hacia el lado izquierdo abajo de un diagrama del bosque, ¿no? Entonces, acá podemos ver la heterogeneidad como un punto muy relevante. Cuando nosotros hacemos la selección de los estudios y hacemos primero una valoración cualitativa, lo que ya hemos dicho que ya denominamos como revisión sistematizada, pasamos a un análisis de heterogeneidad para poder ir a un metaanálisis. ¿Qué dice que sea heterogéneo? Significa que hay variabilidad estadística entre los estudios que se combinan, hay diferentes grados, puede proceder de varias fuentes, características de la población, variaciones en el diseño, como el ejemplo que puse, diferentes métodos estadísticos, diferente esquema de ajuste de factores de confusión. Todos estos hacen que los estudios puedan ser más similares o no. Hay una prueba de heterogeneidad que es el estadístico Q. Esta es una prueba de chi cuadrado para valorar la heterogeneidad de estudios incluidos en la que la magnitud de efectos de cada estudio individual se compara con el estimador combinado. Por su validez, potencia y facilidad de cálculo, esta es la prueba más adecuada. Es el estadístico Q, es la prueba más adecuada para determinar heterogeneidad. Mucha atención. Y llegamos a este punto. En realidad, todo análisis siempre va acompañado de todo análisis estadístico de una gráfica. La gráfica es muy ilustrativa, rápidamente uno puede identificar, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver? Esto es lo que se llama el forest plot en inglés o gráfica del bosque. Van a ver ustedes una línea horizontal que nos determina determinados grados o valores. Hay una línea neutral en uno aquí en el medio. Entonces diremos hacia la izquierda a favor del tratamiento o a la derecha a favor del control. Pueden ser diferentes opciones. Cuando se trata de comparaciones, se estima a uno y a otro lado de la línea central, ¿correcto? Luego, hacia la parte izquierda vemos una columna donde vemos varios estudios, dos, tres, cuatro, según se hayan seleccionado. Y luego un global que representa a todos los que están aquí. Como ustedes pueden ver, hay una línea horizontal larga que puede o no puede tocar la línea central, ¿ven? Puede o no puede. Y luego tiene un cuadrado muy pequeño, acá es como un círculo, pero a veces es un cuadradito muy pequeño, que depende su tamaño del tamaño de muestra. Entonces, en el estudio uno, esta parte central que está oscura, que es un cuadrado, es el tamaño de muestra. Cuando es más grande, indica un tamaño de muestra mayor y un mayor peso en el estudio. En este caso han puesto más o menos todos similares, ¿no? Pero en un diagrama del bosque normalmente no ocurre así. Ahora, vean ustedes que estas líneas horizontales representan los intervalos de confianza. Y cuando estos tocan la línea central, indican que no hay efecto. Lo mismo el rombo. Este rombo es el global, ¿ok? Ahora, el rombo global no toca la línea central. Cuando el rombo global toca esta línea central, es neutral, no hay un efecto demostrado. Pero cuando este se ubica a uno u otro lado, podemos decir que el resultado de estos 8 estudios está a favor o en contra de un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a favor del control o a favor del tratamiento. Esto es básicamente lo que vamos a ver en un diagrama del bosque y nosotros vamos a ver ahora algunos ejemplos también, ¿ok? Muy importante, según Higgins, en esta publicación, ¿no? Es muy relevante este aspecto. Dice que los autores consideran que los siguientes valores de heterogeneidad son, cuando es de 0 a 25% es baja, ¿ok? Es óptima, ¿no? Cuando tiene de 25 a 50 es moderada. Cuando tiene de 50 a 75 es alta. Y cuando es de 75% a 100% es muy alta. ¿Ok? La heterogeneidad, la diferencia. Entonces, la colaboración Cochrane estima
Así, los valores de i cuadrado, acá está i cuadrado, 0,40 no es importante. Bueno, ellos lo consideran que hasta 40 es aceptable. De 30 a 60, moderada; de 50 a 90, sustancial; y de 75 a 100, considerable. Es una estimación de Cochrane para poder valorar la heterogeneidad de los estudios. Luego vemos la combinación de resultados, y acá podemos ver nosotros, ¿no? Elección del método depende del tipo de medida de resultado; valoración del grado de heterogeneidad de los resultados, que ya vimos; modelo de efectos iguales, no hay heterogeneidad significativa; modelo de efectos fijos, hay heterogeneidad explicada por las características de la población; o modelos de efectos aleatorios, que hay heterogeneidad no explicada solo por las características de la población. Luego podemos ver los sesgos de publicación, que es importante para la validez del estudio. Hay varios métodos para poder estimar los sesgos de publicación. Hay método simple, el gráfico en embudo, prueba de Beck o prueba de Egger. Y luego finalmente el análisis de sensibilidad. Es la influencia de cada estudio en la estimación global del efecto, ¿no? Si hay una repetición del metaanálisis tantas veces como estudios seleccionados. Hay resultados similares, efecto con la misma dirección, resultados robustos. Hay resultados diferentes, precaución a la hora de interpretar el estudio. Entonces, ¿cómo interpretamos un forest plot? ¿No? Acá podemos ver que los datos representados proceden de la revisión sistemática que ustedes ven acá. ¿Ok? Eh, la comorbilidad incrementa el riesgo en pacientes con COVID-19, evidencia de un metaanálisis. Vamos a ver de esta publicación, vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan tratar de interpretar estos resultados de un metaanálisis de manera práctica. Fíjense, este es un forest plot. Es el diagrama del bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque como ven ustedes tiene líneas así, tiene líneas acá, tiene como si fueran las hojitas, ¿no? Es como si fueran unos arbolitos. ¿Qué tenemos? Acá tenemos primero la variable, que es enfermedad hepática, esa es la variable. Se quiere analizar si la enfermedad hepática es un riesgo, factor de riesgo para el desarrollo de COVID, ¿no? Tenemos entonces la enfermedad hepática, tenemos en la columna izquierda, tenemos todos los estudios que finalmente han sido seleccionados, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y a la pregunta de investigación. One, parece lo mismo. Two, some. Y acá abajo tenemos el i cuadrado, 0%. Entonces nos está indicando que es una baja heterogeneidad. En ese sentido vamos bien. Hacia el lado derecho tenemos nosotros, en primer lugar, el OR. Lo ven ustedes acá. Recuerden ustedes, nuevamente, el OR es una medida de asociación que se ve en metaanálisis. También se ve en casos controles, ¿se acuerdan? En estudios transversales, como este es un estudio transversal también, es típico el OR, ¿no? Eventos, severidad y eventos severos y eventos no severos, ¿ven? Acá están. Y el peso. ¿A qué se refiere el peso? El peso que cada estudio aporta. ¿Ok? Entonces, esta data que ustedes ven acá, que es el OR con el intervalo de confianza, ¿no? Que acá podemos ver que es más largo. Hay intervalos de confianza que son más cortos, como este de acá, por ejemplo. Se ve claramente esta línea de uno a otro lado, ¿no? Pero ustedes pueden ver el peso, por ejemplo. Este artículo primero tiene un menor peso, fíjense, que los otros. ¿Por qué tiene un menor peso? Porque tiene un tamaño de muestra más pequeño. Observen, este es un cuadradito muy chiquitito, bien chiquitito. Sin embargo, acá hay uno que tiene 42. Es el más grande. ¿Por qué tiene más peso? Acá lo pueden ver, ¿ven? El cuadrado más grande. ¿Ven? Tamaño muestral mayor. Entonces, eso hace que un estudio tenga un mayor peso que otro cuando se hace la estimación. Luego, para terminar de completar la valoración de un diagrama del bosque, tenemos la línea neutral 1. Tenemos a favor o en contra de ser un factor de riesgo, y ven el rombo. ¿Ven? El rombo finalmente, que es el que resume, ¿no?, la totalidad de estudios, está atravesando la línea neutral 1 aquí. Y al estar atravesándola, claramente va a indicar, lo mismo ocurre con todos los estudios, que no hay ningún efecto. ¿Qué podemos decir? Como se dice acá,
En este caso se está comparando un grupo de pacientes con enfermedad hepática con un grupo control que no tiene la enfermedad. Acá lo podemos ver. El eje de ordenadas, ¿no? El eje de ordenadas aparece el nombre de los estudios que forman parte del metaanálisis. En este caso se ha incluido 5 estudios, ¿no? Acá está la columna en el cuadro rojo. Se pueden ver los datos numéricos a la parte derecha, ¿no? Se puede ver acá los tamaños de muestra diferentes, tal como lo hemos explicado. Acá podemos ver nosotros el gráfico de intervalos representa una línea recta, presenta la magnitud del efecto, ¿ok? Y su intervalo de confianza con el eje de abscisas. Este es el límite menor, 0,03, y el límite mayor. Acá está, el intervalo de confianza, el 95%. Está determinado por esta línea de aquí. Va de un extremo al otro. Como se ve en el estudio de Wang, el intervalo de la recta coincide con los valores mínimos y máximos del intervalo de confianza al 95%. Acá podemos ver también en la interpretación del Forexplo lo que ya les decía, el peso, weight, ¿no? El weight, ¿no? Que es el peso que aporta cada estudio al estimador final. Entonces tenemos la magnitud del efecto se representa mediante un cuadrado o círculo cuya área es proporcional al peso que tiene cada estudio en el estimador ponderado final. En este caso, el estudio que aporta más peso al resultado final del metaanálisis es este, el de Wang. ¿Por qué? Porque tiene este cuadrado más grande y es el 42%. Y el que menos es el primero, que tiene 5%. Finalmente, acá tenemos un estimador final. La estimación ponderada del conjunto de estudios, es decir, el resultado final, se representa como un rombo cuya anchura es igual a la amplitud, ¿no? Del intervalo de confianza que ustedes ven acá, 0,30 a 1,49, que vendría a ser el intervalo de confianza final de todos los estudios, que es una estimación ponderada obtenida con el metaanálisis. En este caso, el valor de OR es 0,67. Y nosotros sabemos que un OR menor de 1 indica que no es un factor asociado, ¿no? La línea vertical continua es el valor nulo, acá. Corresponde a ausencia de efectos. Esto es un OR o un RR igual a 1. O diferencia de medias, 0. Como se observa el resultado final del metaanálisis, el rombo atraviesa la línea vertical, por lo que se va a asumir que el resultado no es estadísticamente significativo. Eso significa que la enfermedad hepática no es un factor de riesgo que la COVID-19. Entonces, yo les presento esto en el examen, ustedes tienen que saber interpretar esta gráfica, ¿ok? En base a estos criterios mencionados, ¿no? La línea vertical, ¿no? No, esto está repetido. Ah, Además, como habíamos ya mencionado, ¿no? El Forex Plot incluye los resultados de las medidas de heterogeneidad estadística calculados, están acá, I cuadrado, I squared, para decidir el tipo de modelo de análisis que se va a aplicar. En este caso, el I cuadrado es 0,0, por lo que los estudios se consideran homogéneos, mejor dicho, totalmente homogéneos. Y se ha aplicado un modelo de efectos fijos, que es el que se ha aplicado para poder hacer el modelo de análisis. Recuerden ustedes, ¿no? El tipo de modelo de análisis que se va a hacer se hace en base al tipo de el porcentaje de cuadrado. Acá tenemos otra variable, diabetes. Así como se ha hecho en el anterior, se hizo enfermedad hepática. Ahora vamos a ver diabetes en el mismo estudio, ¿ok? Acá miren cómo varía, ¿ven? Pueden ver los estudios que se han incluido son 6. Tenemos acá los diferentes estudios. Miren ustedes, los tamaños de muestra varían. Este es el más grande, por eso tiene el peso mayor. Ven, la línea neutra está aquí. Y acá podemos ver nosotros que hay un rombo que no atraviesa la línea central, sino que se encuentra por fuera. Y tenemos un I cuadrado de 39. Como bien dice la literatura Cochrane, hasta 40 podría ser aceptable. Entonces, aparentemente se ha tomado en cuenta eso, ¿no? Ahora se muestra otro forest plot donde estudiamos variable diabetes como factor de riesgo de COVID-19. Acá vemos que el resultado de heterogeneidad sigue siendo bajo. Vemos el valor nulo. Los estudios incluidos como los de Wang y Wang, que son estos dos, no atraviesan el valor nulo y estos son los que tienen aparentemente mayor peso, ¿no? Los demás sí atraviesan el valor nulo, ¿no? El intervalo de confianza de los 4 estudios restantes
atraviesa el valor nulo. Acá, acá, acá y acá. El rombo, que está aquí, no atraviesa la línea continua, que representa el valor nulo, y se interpreta como los resultados sí son estadísticamente significativos. Se puede asumir que la diabetes mellitus aumenta el riesgo de COVID-19 severa entre 1,67 a 3,66. Este es el intervalo de confianza, teniendo un OR de 2,47. Ya sabemos que un OR mayor a 1 es un factor de riesgo. Un OR menor de 1 puede ser un factor protector, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos comentar? Que un buen metaanálisis de estudios mal diseñados va a dar lugar a malas estadísticas. Por eso ya esto lo hemos comentado en las prácticas, ¿no? Es relevante incluir estudios bien elaborados. Por ahí se tiene que hacer una depuración de los mismos de forma adecuada. Muy bien, muy bien. Muy bien, espero que esto aparentemente sí. Bueno, todo está bien. Ha sido suficientemente claro. Tenemos unos minutos para preguntas antes de pasar a las prácticas.